Es una No volvió el tal cual, sí, Orfeo. tal cual, Virginia. Así es, el comunicado desde la organización era que se iba a posponer el show por la pandemia y después se supo de la cancelación. Pero el cartel sigue estando acá, se esperaba que Chayanne venga el 19 de marzo del 2020 a deleitar a todos los cordobeses y a todo el país con su música, pero fue una de las tantas cosas que se suspendió. También podemos ver del otro lado del cartel de Chayanne una publicidad de los Pimpinelas, que también se los esperaban para que vengan en abril del 2020, entre otros cantantes como Cristian Castro y Morat, que iba a confirmar fecha. Pero bueno, ante la llegada del COVID-19, muchas actividades quedaron sin hacerse y una de ellas fue los shows, y que después terminó con el cierre del Orfeo, uno de los lugares referentes de Córdoba para hacer espectáculos, para hacer shows. Después de 18 años abierto y brindándonos este gran escenario, cerró sus puertas. Recordemos que se convirtió en uno de los vacunatorios de aquel entonces para colocar vacunas contra el COVID-19. Podían vacunar hasta 1.500 personas adentro en 3 lugares diferentes. Y bueno, uno de los lugares que desde entonces cerró y no se sabe más nada. El último show que había tenido el Orfeo fue el 25 de febrero con el show de Ricky Martin, y según las palabras de en su momento el director Rodríguez acá del Orfeo, habían dejado todo listo para el 19 de marzo que llegue Chayanne, pero bueno, como sabemos, no pudo pasar y se suspendió, cerró sus puertas. Recordamos el lugar como uno de los lugares donde pasaron grandes artistas, entre ellos Sabina, Serrat, el Circo du Soleil y muchos referentes de la música que hoy en día todavía no tienen otro lugar. Tenemos los estadios y demás, pero la gente espera que vuelva el Orfeo porque es uno de los lugares de mayor referencia. Recordando un poco lo que fue la pandemia, acá nos situamos en este lugar porque es uno de los más emblemáticos que cerró y no volvió a abrir sus puertas. Pero recordemos el primer caso, ¿no?, que llegó acá a la ciudad de Córdoba el 6 de enero. Era una persona de Morteros quien volvió de viaje de Italia y fue el primer caso de COVID-19 que se registró en Córdoba. Desde allí los casos fueron subiendo. Les dejo un dato: uno de los picos más altos que se registraron de casos fue en octubre del 2020, con 51.000 casos en ese día y 950 muertes. Hoy igual estuvimos hablando con Miguel Díaz, uno de los referentes al momento de hablar de COVID-19, fue director del Hospital Rawson, el hospital de referencia durante la pandemia. Nos decía que no se descarta la preocupación ni tampoco la circulación del virus SARS-CoV-2, y los últimos datos que tenemos justamente en Córdoba es que en la última semana de enero se registraron 144 casos de COVID por día, por semana, y 34 casos por día. Si les parece, escuchamos lo que nos decía el doctor, cómo recordaba en ese momento, ese difícil momento que tuvo que pasar el personal de salud y cómo era afrontar esta pandemia. Una situación sanitaria única, porque fue a nivel mundial, de un nuevo virus con un poder de transmisión muy importante que afectó a gran parte de la población mundial, con una situación socioeconómica inmediata como respuesta, que también se sumó al problema sanitario, ¿no? Entonces, realmente la pandemia tuvo connotaciones similares a la pandemia VIH-Sida, pero en diferentes tiempos. La respuesta social y económica de la pandemia COVID-19 fue inmediata, y a la par de eso, los conocimientos sanitarios fueron tan dinámicos que fueron cambiando en muy poco tiempo muchas cuestiones, ¿no? Con el hito importantísimo de la llegada de la vacuna, que realmente fue el cambio más importante que tuvo la pandemia, porque hubo
un día y noche y día, digamos, en relación a eso, un cambio drástico. Disminuyeron las internaciones, disminuyeron las muertes y bueno, hoy estamos en otra situación. Los picos del 2020, 2021 fueron los más importantes, sobre todo 2020, el primer pico de la enfermedad, la aparición de la variante Delta que en Córdoba y después de la cepa Omicron, prácticamente llegando a fin de año del 2022, fueron hechos realmente dramáticos desde el punto de vista sanitario, con una saturación del sistema en forma importante, ¿no? Bueno, como médico le tocó despedir a mucha gente, lamentablemente, que fallecieron allí en el hospital. ¿Alguna vez había vivido una situación así? Para todos la pandemia VIH fue nueva, con una mortalidad importante de mucha gente joven al principio, y eso, como médico joven, fue un impacto importante. La pandemia COVID-19 también tuvo que ver con mucha muerte, pero con esta cuestión social, económica y con la situación de que mucha gente no se pudo despedir de sus familiares que morían solos en una terapia intensiva, ¿no? Esto realmente para la gente que no murió, que quedó viva, para familiares, ha sido y es una cuestión dramática, y eso es una cuestión importante a considerar, ¿no? Hoy en día sigue preocupando el tema COVID, ya disminuyó bastante, pero sigue estando. ¿Cómo es la actualidad con el COVID? COVID va a seguir circulando, de hecho sigue circulando. Ha habido una circulación importante este último mes, estos últimos 20, 30 días. Se suma al brote epidémico de dengue. La coinfección dengue y COVID también existe y es una preocupación. COVID es un virus que ha venido, mejor dicho, SARS-CoV-2 es un virus que ha venido para quedarse, va a seguir produciendo enfermedad. La gente se tiene que vacunar. Es muy importante esto, que la gente se vacune y que en caso de síntomas respiratorios concurra a su facultativo o facultativa de confianza. Bueno, el doctor Díaz ya se ha jubilado hace muy poquito de la dirección allí en el Hospital Rawson, no solo un hospital de referencia, sino que ha sido un médico como muchísimos otros, junto a enfermeros. La verdad que nos han enseñado a cuidarnos del COVID, bueno, qué era la enfermedad, pero además se han expuesto muchísimo y han tenido que ser ellos, ¿no?, los que despedían a estas personas que morían de COVID, y tener que estar cerca de los parientes, de los familiares que no podían enterrarlos, despedirse. Así que el gran trabajo del doctor Díaz y de todos los médicos ha sido excelente y bueno, lo recordaremos por siempre, ¿no? Decía Silvia, personas que murieron por coronavirus. La primera muerte en la República Argentina a causa de esta enfermedad fue la de Guillermo Abel Gómez, oriundo de Buenos Aires, tenía 64 años, había viajado a Francia para conocer a su nieta el día 5 de febrero del año 2020, cuando regresa a nuestro país, empieza a presentar síntomas. 3 días después es internado y a los pocos días se pierde la vida. En ese momento se desconocía que esta patología lo había llevado a su muerte. Qué terrible. Decíamos cuántos hábitos habíamos cambiado, ¿no? Por ejemplo, el mate ya no lo compartíamos, nos saludábamos con el puñito. ¿Te acordás? Puñito, codito. El puñito, codito, no, aprendimos a toser con el codo. Bueno, varias cosas fueron cambiando. Teníamos que estar a distancia. Íbamos a una farmacia y estaba la marca donde no nos podíamos acercar. Bueno, los acrílicos que nos separaban de algún vendedor o en una redacción. Tantos cambios de hábitos que tuvimos con la pandemia, que aprendimos, pero claro, el recuerdo queda en muchísimos cordobeses que hoy decidieron, bueno, contarnos un poco qué les pasó en ese momento y qué recuerdan 4 años después. Virginia. Así es, sí, como vos bien decís, bueno, marcas que quedan todavía, te digo, porque me pasa muchas veces de ir a lugares y que sigan los piecitos marcados para la fila. Obviamente que ya hoy no los cumplimos, no mantenemos ese distanciamiento, pero siguen quedando estos rastros que fue dejando la pandemia, esas señales que nos recuerdan a esto que pasamos hace 4 años, pero que lo pasamos
durante todo 2020, 2021 también, realmente una pandemia que marcó la historia de cada uno de nosotros, con cambios de hábitos, con cambios de historias, con cambios de planes, porque todo parecía que iban a ser 15 días y después siguió mucho más. Si les parece, compartimos lo que nos decían los cordobeses, su recuerdo de esta pandemia, para muchos o para casi todos, la primer pandemia que vivieron en su vida. ¿Recuerda qué pasó un 20 de marzo, 4 años atrás? Sí, el primer día que estuvimos en el encierro por la pandemia. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. Y repase esas horas. Fue horrible. Yo soy docente, así que el 16 ya nos fuimos al colegio. Y el 20, cuando dijeron que todos nos quedábamos adentro, fue espantoso pensar en la abuela de ellos, en nuestras mamás viejitas. Fue horrible. Tendríamos que haber aprendido más como humanidad, como especie, tendríamos que haber aprendido más. Pero creo que nosotros, por lo menos como familia, nos ayudó a valorar otras cosas. La pasé horrible y después de la pandemia me quedó un montón de miedo a salir y ansiedad social y a hablar con otra gente y estar con gente que no conozco. Me quedó como ese miedo, esa sensación fea, porque la pasé muy mal y siento que perdí 2 años de mi vida y que no pude disfrutar un montón de cosas que podría haber disfrutado y fue horrible. Demasiado bien dentro de todo. Yo tenía problemas de salud, entonces me tuve que quedar encerrada. Necesariamente. Necesariamente. Así que... ¿Qué pasó con el trabajo? Y con el trabajo yo tuve que sacar una licencia. ¿Cómo la pasó en la pandemia? Mal, porque, a ver, tuvimos que estar encerrados y la gente, nosotros necesitamos estar en contacto con la gente. Y yo soy docente y eso se necesitaba. Pasé los 15 en cuarentena, así que... ¿Eso cómo fue? Y era una tortita y te hablabas en videollamada con los amigos, así que... Qué loco ese, ¿no? Sí, sí. Por ahí el tema de decir no poder ver a mis amigos ninguno. Y el colegio también era un embole, más que todo porque uno estaba en casa y no se sentía en ambiente para hacer las cosas. Así que se creó mucho más pánico, más que intentar fomentar la seguridad y cuidarse uno al otro, se intentó fomentar un poco el miedo, más que todo.